Conocido como el historiador de los filósofos, Diógenes Laercio preservó gran parte de la sabiduría e ideas de la antigua civilización occidental, combinando hechos históricos con anécdotas cómicas, evitando la especulación o proyectar sus propias opiniones y teorías. Sin su libro, verdaderamente poco habría sobrevivido a la Edad Media. Primer libro de Diógenes Laercio, Los Siete Sabios, Quilón, Pitaco, Bías y Cleóbulo. Quilón fue un espartano de la temprana oligarquía, poco después de las famosas reformas de Licurgo. Diógenes comienza diciendo que escribió un poema de 200 líneas. Luego, o cita, o parafrasea, algunas de sus líneas. Este hombre fue nombrado Éforo en la 55ª o 6ª Olimpiada. Me gustó bastante. También se cuenta que preguntó a Esopo qué estaba haciendo Zeus y recibió la respuesta: está humillando a los orgullosos y exaltando a los humildes. De hecho, debería ser un aforismo. El historiador menciona muchas cosas así. Me parece que muchas son rocas aforísticas. Sin embargo, permíteme citar lo siguiente, ya que debería ser lo más emblemático de la personalidad de Quilón. Estate más dispuesto a visitar a los amigos en la adversidad que en la prosperidad. Prefiere una pérdida a una ganancia deshonesta, una trae ganancia en el momento, la otra para siempre. No te rías de la desgracia ajena. Cuando seas fuerte, sé misericordioso, si quieres tener el respeto, no el temor, de tus vecinos. Es el mismo hombre que, según Tucídides, advirtió sobre la proximidad de la isla de Citera a Esparta y al Peloponeso. Diógenes lo cita exclamando: Ojalá nunca hubiera sido colocada allí, o bien hubiera sido hundida en las profundidades del mar. Esta es la isla que, si Jerjes hubiera invadido, como fue aconsejado por algún exiliado, los griegos muy bien podrían haber perdido la guerra contra los bárbaros. Del mismo modo, es la isla desde la cual los atenienses, bajo figuras como Demóstenes, Cleón y Nicias, causaron tantos problemas a los espartanos. Al final, Quilón murió en la vejez. La causa, una alegría excesiva después de que su hijo ganara una pelea de boxeo. Aparentemente, un epitafio para él incluye, o termina con, la línea: Murió de alegría, que tal muerte sea la mía. Asimismo, una inscripción en una estatua suya dice: Aquí está Quilón, de la raza guerrera de Esparta, que de los 7 sabios ocupa el lugar más alto. Por supuesto, los espartanos afirmaban que el suyo era el mejor, jaja. Antes de continuar con los otros sabios, permíteme citar un par de aforismos basados en Quilón, el poeta espartano. El intelecto es mejor medido porque tan lejos predice el futuro, la templanza porque tan bien reacciona al presente, y el carácter porque tan poco es afectado por el pasado. El principal efecto de una buena educación es impedir el autoengaño. La libertad es la más difícil de mantener porque es la más autodestructiva. Pitaco era nativo de Mitilene. Esta es una ciudad en la isla de Lesbos. Él y un grupo de hermanos referidos como los Alceo derrocaron a un tirano. Después, luchó en un duelo, al estilo de la Ilíada, en una guerra contra Atenas. Obviamente, ganó su combate. El pueblo de la ciudad lo honró tanto que lo eligieron dictador por 10 años. Lo hizo pacíficamente hasta que cedió su poder. Se le concedieron algunas tierras que hizo sagradas, dominio público. Rechazó una oferta de dinero hecha por Creso, y obviamente llegó a ser considerado uno de los 7 sabios. Diógenes hace referencia a una historiadora llamada Pánfila, imagino que su libro ya no sobrevive, que dice que perdonó al asesino de uno de sus hijos, ya que dijo: es mejor perdonar ahora que arrepentirse después. Aparentemente, cierto Heráclito cuenta la historia de manera diferente. La cuenta respecto al asesinato de uno de los Alceo, la banda que depuso al tirano. En este caso, Pitaco dice: la misericordia es mejor que la venganza. Una de las leyes más notables de este hombre fue hacer que el castigo por delitos cometidos bajo intoxicación fuera el doble de severo que de otra manera. El razonamiento era que esto ayudaría a desalentar el consumo abusivo de alcohol. Es curioso, ya que actualmente la mayoría de las naciones, si no todas, toman la posición opuesta. Es un tema de debate. Seguramente uno podría argumentar que si una droga va a ser legal, entonces las ilegalidades cometidas bajo la influencia de esa droga deberían ser castigadas más severamente.
Llámalo un compromiso. Pitáco es mencionado en el Protágoras de Platón. Se citan muchas de sus frases famosas. Intentaré esculpir algunas de ellas. Pitáco también escribió un poema de unas 600 líneas y una obra en prosa titulada Sobre las leyes. Esta última estaba destinada a ser usada y aprendida por los ciudadanos de Itilene. Vivió más allá de los 70 años, pero antes de terminar el relato, Diógenes repasa un consejo que Pitáco una vez dio a un joven. Para abreviar, el consejo es no casarse con una mujer que se crea de estatus superior. Resulta que Pitáco había hecho esto y, hasta cierto punto, siempre sufrió por ello. Por último, el historiador cita una carta que el sabio le escribió a Creso. El rey le había pedido que lo visitara. Parece que Creso quería conocer a todos los sabios. Pitáco acepta la invitación, pero rechaza cualquier regalo o donación material. Sigue Vías y Cleóbulo, pero por ahora considera estos aforismos basados en Pitáco. Evitar la burla solo necesita secreto y encubrimiento. Mientras que la prudencia es una previsión encomiable, el coraje es una reacción admirable. Vías nació en una ciudad llamada Priene. Aparentemente, obtuvo el mayor renombre ya que muchos lo consideraban el más destacado de los 7 sabios. Digo aparentemente, ya que por qué no es del todo claro según el relato de Diógenes. De hecho, el propio historiador no es claro sobre ciertas cosas. Vías podría haber sido rico, o simplemente un trabajador de una familia adinerada. De cualquier manera, se cuenta que rescató, supongo que estaban perdidas o abandonadas, a un par de niñas y las crió como sus propias hijas. Eventualmente, puede ser que encontrase a su padre y se las devolvió. Sea como haya sido, fueron estas chicas, ya crecidas, quienes primero lo proclamaron como un hombre sabio. Lo hicieron ante la asamblea de la ciudad y así fue él, dice la leyenda, quien primero recibió el famoso trípode. Aquel que el oráculo había instruido que se otorgara a la persona más sabia. Vías también es famoso por engañar a un tirano extranjero, que estaba asediando la ciudad, para que abandonara el asedio y aceptara un armisticio. Lo hizo engordando un par de mulas, aunque la ciudad asediada carecía de alimentos, y cubriendo un gran montón de tierra y barro con una fina capa de maíz. Estas acciones le hicieron parecer a los enemigos que la ciudad estaba en mucho mejor situación de lo que realmente estaba. Así, el tirano extranjero aceptó los términos de paz. Sin embargo, el mayor talento de Vías era su capacidad para hablar, su oratoria. Famosamente, murió en el tribunal después de pronunciar una súplica en defensa de alguien. Después de que el jurado votara y declarara al acusado inocente, fue encontrado muerto. También escribió un poema ahora perdido y se nos han legado muchos de sus dichos. Permítanme citar algunos. El crecimiento de la fuerza en el hombre es obra de la naturaleza, pero exponer en discurso los intereses del propio país es el don del alma y la razón. Aquel que no podía soportar la desgracia era verdaderamente desafortunado. Es una enfermedad del alma estar enamorado de cosas imposibles de alcanzar. No debemos detenernos en las desgracias de los demás. Me complació descubrir que él recomienda, o alaba, la capacidad de cambiar o aceptar el cambio. Debe señalarse que era una persona religiosa. Muy curiosamente, sucedió que una vez un hombre le pidió que definiera la piedad y él no respondió, mantuvo su silencio. Cuando le preguntaron por qué estaba callado, dijo: Porque estás preguntando sobre lo que no te concierne. Verdaderamente, ahora me parece claro que ese debió ser el razonamiento de Jesucristo cuando no respondió a la pregunta de Poncio Pilato. Por supuesto, me parece que la referencia a este sabio podría ayudar a contextualizar ese acontecimiento en el Evangelio. Permítanme citar más. Aconsejó a los hombres medir la vida como si tuvieran tanto un corto como un largo tiempo para vivir, amar a sus amigos como si algún día los odiaran, siendo la mayoría de la humanidad mala. Luego hay algunas frases que guardaré para esculpir aforismos, aunque debe señalarse que mi amado príncipe de Efeso, Heráclito, el filósofo presocrático, lo tenía en la más alta estima, jaja. Hay un sabio más en este video, pero antes de eso, quizá les gusten estos aforismos basados en el relato de Vías. Crecer la fe en un alma arrogante es como cultivar frutos en el desierto. Uno no recibe agua, el otro no admite ignorancia.
La locura es hablar sin pensar y esperar parecer cuerdo. Los sabios son los más lentos para decidir, pero los que persisten más tiempo. Según la leyenda, Cleóbulo descendía de Heracles, que no solo era muy inteligente, sino también igualmente bello y fuerte. Aparentemente, su mayor fama resultó de una vasta serie de acertijos y canciones. Diógenes dice que son unas 3000 líneas en total. Además, aparentemente conoció al rey Midas, ya que algunos dicen que la inscripción en la tumba de este rey fue escrita por el sabio. El historiador podría no haber conocido las canciones y acertijos él mismo. Simplemente hace referencia a uno solo. Atribuye a Pánfila, la historiadora mencionada anteriormente, por haberlo preservado. Dice: Hay un padre, tiene 12 hijos, y cada uno de ellos tiene 2 veces 30 hijas diferentes en aspecto, algunas de las hijas son blancas, las otras nuevamente son negras, son inmortales, y sin embargo todas mueren. Y la respuesta es, el año. Verdaderamente, qué tragedia que se hayan perdido. Es notable que Cleóbulo apoyaba la educación de las mujeres. El historiador cita muchos de sus consejos. Cuando alguien sale de su casa, que primero indague qué piensa hacer, y al regresar, que se pregunte qué ha logrado. Cuando los hombres están siendo objeto de burla, no te rías a su costa, o incurrirás en su odio. Diógenes también cita una carta que le escribió a Solón recomendándole que lo visitara en Lindos, que aparentemente ya era una democracia. Curioso. Aunque este video termina aquí, recuerda que Diógenes Laercio describe muchos más sabios, además que la mayoría de los filósofos de la antigüedad. No te lo pierdas. Ahora consideren un aforismo basado en el relato de Cleóbulo. Cada mañana, pregúntate cuáles son tus intenciones y cada noche, pregúntate cuáles fueron tus logros.